Sean bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de su programa de televisión digital, Tertulia Digital. Mi nombre es Clarisa Camargo. En esta ocasión estoy muy emocionada de nueva cuenta de regresar al estudio de manteles largos y acompañada de un gran maestro en política que creo que se vuelve súper pertinente su participación en todo el entorno social de lo que se ha vuelto conflictivo respecto a Morena. Y estoy hablando de un militante, amigo, gestor, Daniel Alberto Barranco Zarzamora. Muchísimas gracias, Dani Barranco, por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ti, Clarisa, por la invitación. Yo encantado de poder platicar contigo y compartir un tiempo. Aunque parece que estamos un poquito separados, bueno, me gustaría hablar así como en forma muy general de sus estudios. Él estudió la licenciatura en Política y Gestión Empresarial en la UAM y también está estudiando actualmente la maestría en Evaluación de Políticas Públicas. En 2018 fungiste como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados por el PRD y ha sido también asesor de campañas ya militando por el Partido Morena desde hace ya un buen tiempo. Actualmente eres cofundador del Consejo Emprendedor Oaxaqueño y eres el presidente honorario del Renacimiento Juvenil Juarista. Estamos bien orgullosos y encantados y dichosos de recibir a jóvenes que sean tan emprendedores, tan entusiastas y que tengan toda la dinámica de ser revolucionarios desde las primeras etapas de su formación y su vida. Pues bueno, Dani, platícame un poco más al respecto. Tú eres de origen oaxaqueño. ¿Cómo fue esto de irte a estudiar pues política, que no es un tema nada sencillo ni que tampoco parece muy coloquial dentro de los estudios que suele tener las personas? ¿Cómo fue esto de irte a estudiar a México? ¿Por qué decidiste estudiar política? Platícanos un poco de tu experiencia. Claro, bueno, te cuento, Clary. Definitivamente Oaxaca creo que es uno de los estados más politizados. De hecho, cuando iba a la UAM Xochimilco, pues el tema del chapulín, del grillo, ¿no? De ser grillero ya venía ahí como de... Porque también siempre estuvimos en la universidad haciendo activismo, juntándonos con los grupos. Yo creo que fue parte de ver todo el 2006, todos estos procesos sociales que están muy marcados en Oaxaca, y yo creo que eso determinó un poquito mis ganas de estudiar política, aunado a que mi padre siempre quiso estudiar política, pero no lo logró y estudió Derecho. Entonces ahí como que compartimos ese gusto. Yo creo que ahí viene de familia esta parte. Y es padrísimo porque justamente muchas de las personas que se han formado en la política actual de nuestro estado son personas que estudiaron Derecho, ¿no? En general, parece ser como la gran escuela de los políticos y los que se refugian en esto. Entonces, platícame un poco más dentro de tu perfil que fuiste diseñando en la escuela, como cuáles fueron tus opciones. ¿Qué es lo que te ofrece la Universidad de México que no te puede ofrecer pues el estado de Oaxaca, y por qué decides emigrar? Bueno, hace años, cuando decido estudiar política, con el debido respeto que me merecen las universidades de aquí, específicamente las públicas no ofrecían en ese momento algo que tuviera similitud con política. Entonces es que yo busco una opción pública, dado que pues tampoco había recursos para estudiar una privada, ¿no? Entonces aplico a la UAM Xochimilco y bueno, la planta docente, ya si hiciéramos un comparativo con algunas universidades privadas de aquí, reitero mi más profundo respeto. La planta docente pues no es comparable. Allá la mayoría de mis profesores pues eran doctores e investigadores. Era raro ver que alguien con maestría te diera alguna cátedra, y niveles ni 2, ni 3. Entonces la verdad las cátedras pues eran de un nivel bastante alto. La UAM Xochimilco este año quedó como la mejor universidad del país, desbancando a la UNAM, y entonces pues bueno, eso fue parte de la motivación y por qué fuimos a Ciudad de México a estudiar. Padrísimo. Bueno, que yo quiero reconocer que soy una devota de las universidades públicas, ¿no? Parece que en general te enseñan otros esquemas de competencia, de socialidad y que son muy importantes en la formación. Y bueno, también hay en todo este fenómeno pospandémico hay muchas nuevas opciones que se están aperturando también para los que no tienen los recursos. Bueno, pues platícanos un poco, ya entrando de lleno al tema que veníamos a conversar con mucho gusto. Has propuesto una iniciativa de ley que promete ser de lo más conflictiva y que está apoyada en el trabajo que se ha hecho a nivel de Jalisco, en una propuesta de Kumamoto,
Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de dónde se fundamenta y explicar no a grandes rasgos, explicar completamente por qué quieres hacer esta propuesta de reducción presupuestal a partidos electorales? Claro, fíjate que es bien complicado. Las nuevas generaciones tenemos la intención completa de hacer política diferente, y esto ya suena muy trillado porque lo han de haber escuchado de muchos políticos. En mi caso particular, soy militante de Morena y lo que estoy buscando es generar un ala democratizadora verdadera al interior del partido, es decir, un ala que pueda llevar a la agenda temas tanto progresistas como temas democratizadores dentro del partido, porque hoy en Morena no contamos con eso. Específicamente, de la propuesta que hicimos hace ya casi 15 días, el 23 de septiembre, propusimos ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional a la Constitución local, específicamente al artículo 25, al primer párrafo y a la fracción segunda, donde se establece el mecanismo mediante el cual los partidos políticos, ya sean locales o partidos políticos nacionales con acreditación local, reciben las prerrogativas que el Estado les da. Hay que explicar rápidamente que si bien los partidos políticos a nivel federal reciben un financiamiento, ¿no? Morena, Federal, PAN, todas estas dirigencias federales y nacionales, los partidos políticos o sus delegaciones en los estados, por eso decía partidos políticos nacionales con acreditación local, también reciben dinero estatal. Eso quiere decir que se les otorga un financiamiento público a través del OPLE, que en este caso sería el YEPCO, y entonces pues también están obligados a darnos cuenta de qué están haciendo con este dinero. Como bien mencionas, también es curioso, he recibido ya bastantes ataques específicamente de algunos dirigentes del PT diciendo que esto no es el hilo negro, y es que pues en realidad no es el hilo negro. Después de los griegos no sé quién podría considerarse que está inventando algo nuevo, pero a lo que voy es esto es producto de que hay una falta de voluntad política por parte de nuestra clase política, por llamarlos así, y ya es decir mucho de ellos, porque hoy en pleno 2020, con este escenario pandémico, como bien mencionabas, con los recortes presupuestales que se han hecho a nivel federal y a nivel estatal, no es posible que los partidos políticos sigan gozando de privilegios, recibiendo específicamente en el caso oaxaqueño 165 millones de pesos. O sea, para mí es un insulto a la sociedad oaxaqueña. Y bueno, los diputados, incluyendo a los de mi partido, no se atrevían a proponer esto, que me parece completamente es el momento político necesario para demostrar que realmente nos representa. Me gustaría saber un poco cómo se resuelve un poco las controversias a nivel como constitucional entre una constitución local y una constitución federal, porque evidentemente siempre existen muchas ambigüedades, muchas lagunas hermenéuticas y de interpretación. Entonces, parece ser que hay unas convergencias o posibles contradicciones respecto a cómo se ha entendido el artículo 41 constitucional, porque esa es de la Constitución Federal. Entonces siempre tenemos estas controversias. ¿Cómo se discute ya en la praxis hacer la resolución de una constitución pues local frente a una constitución federal en el principio del beneficio del pueblo? Claro, pues mira, yo primero te diría que hay un desconocimiento también total de la clase política. Te decía, algunos dirigentes por ahí de algunos partidos me decían que esto no podría proceder en los estados, dado que tenía que hacerse una reforma que ellos ya habían propuesto a nivel federal. El problema, vuelvo a mencionar y a reiterarlo para el auditorio que nos ve, no es un tema jurídico, es un tema de voluntad política y de intereses pues económicos, porque el antecedente ya está en Jalisco. Si ellos buscan la jurisprudencia 038 y 039 de la Suprema Corte de Justicia, podrán encontrar que Jalisco desde el 2017 ya trabaja con este esquema reducido. Y la semana antepasada, el 8 de octubre, se acaba de aprobar algo muy similar a lo que nosotros propusimos en el Congreso de Chiapas. O sea, 2 estados ya lo lograron, en Oaxaca, ¿por qué no se podría? Ya no existe ni controversia ni argumento jurídico para que la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales en el Congreso de Oaxaca pudiera decirnos no procede, porque sí procede. Ya lo hizo Jalisco, ya lo hizo Chiapas. Por cierto, le mando un saludo a Max Sánchez, es un asesor del Congreso de Chiapas, que fue quien propuso la iniciativa allá, y allá, a diferencia de acá, el grupo parlamentario de Morena sí trabajó en conjunto y empujó esta iniciativa que es completamente necesaria hoy en día.
En ese sentido, te podría mencionar el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, habla de que el financiamiento tiene que ser igualitario, no equitativo. Por tanto, si se pueden echar un brinco los dirigentes de los partidos a la jurisprudencia que menciono, la jurisprudencia se da a raíz de que el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza en Jalisco se amparan contra esta reducción, y la Suprema Corte de Justicia menciona que no, que es totalmente legítimo, porque el presupuesto de egresos de un estado también se tiene que hacer con base a la situación y al contexto sociopolítico, y hoy en Oaxaca el contexto sociopolítico es bastante crítico. Entonces yo preguntaría, ¿no es procedente, no es prudente y no es el momento justo de reducir sus prerrogativas? Yo diría que sí. Interesante también es qué consecuencias tiene esta praxis política, porque parece ser que el punto de convergencia hermenéutico es entre entender lo que es igualitario y equitativo, cuya traducción sería una reducción de costes dependiendo de la cantidad de votantes, ¿no? Es decir, que esto podría beneficiar o podría no ser beneficioso para los partidos o los representantes independientes, por ejemplo. Entonces, platícanos un poco de cómo se traduce esa clase de reducciones en lo que es ya el principio de igualdad o equidad dentro de los presupuestos, ¿no? O sea, si me parece que esto tiene que ver en relación con la cantidad de votantes, ¿no es así? Entonces, si tenemos un abstencionismo enorme en nuestro estado, esto también tiene una repercusión dentro de la reducción de costes. Entonces, platícanos un poco cómo funciona esta dinámica ya en la praxis y cuál es el razonamiento lógico de por qué tendríamos que atenernos a la cantidad de votantes. Claro, bueno, lo que hicimos es prácticamente homologar, o como se le llama también, tropicalizar la propuesta de Pedro Kumamoto, que tiene un lema muy, muy particular, es sin voto no hay dinero. Hoy, ¿cómo se calcula en el 41 constitucional de la federal, como mencionas? ¿Cómo se calcula las prerrogativas que le tocan a los partidos? Es multiplicando el total del padrón de electores, ya sea nacional o estatal en este caso, por el 60% del valor de la UMA. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que se multiplique, está bien, en tiempos no electorales, se multiplique el padrón total, pero por el 20% del valor de la UMA. O sea, si hoy el valor de la UMA completo es de 85%, lo que la Constitución te dice es multiplica el total de padrón, 2 millones por 55, te da el total. Nosotros decimos, multiplica el total de padrón, pero por el 20%, que serían 18 pesos. Hay una reducción completamente sustancial y bastante necesaria. Por ejemplo, hoy en Oaxaca se reciben 165 millones anualmente los partidos, y yo estoy viendo una tendencia de un incremento del 8% anual, comparándolo con el presupuesto con el año anterior. Entonces, con la reforma que nosotros estamos proponiendo, hoy en Oaxaca los partidos recibirían únicamente 51 millones de pesos a repartir entre todos los partidos políticos. Ahora, después de la siguiente elección, que sería la de 2021, lo que proponemos es ya no multiplicar el padrón total por el valor de la UMA, es multiplicar el número de votos, porque eso quiere decir que ya sea tu base dura, porque no nos vamos a pecar ingenuos, que realmente es a la gente que representas, ya sea tu votación dura o la gente que decidió votar, pues multiplicamos. Ok, Morena sacó 100,000 votos, perfecto, por el valor, el porcentaje del valor de la UMA. El PRI sacó 20 votos, pues el valor de la UMA. Entonces, el razonamiento lógico tiene que ver con la representación que realmente tienen los partidos. O sea, estamos obligando a que la democracia no sea con base a billetes, que no sea con base a prebendas y no sea con base a entregas, que realmente los ciudadanos que entreguen su voto por convicción o por alguna otra motivación se sientan representados. Y entonces eso es lo que tiene que representar el partido político, porque la Constitución dice que los partidos políticos son órganos de interés público. Entonces, yo creo que hoy muchos partidos ya sin duda no representan los intereses ciudadanos. Ahora, me interesaría saber un poco, porque el tema también de cómo se elige en el estado de Oaxaca es bastante específico, ¿no? Claro. Y muy especial, porque todavía tenemos una gran comisión de municipios que no entran partidos electorales, que todavía se rigen por usos y costumbres. Entonces, ¿qué beneficio de costes podría tener respecto de
otras formas que son un poco de resistencia al sistema electoral mexicano constitucional podría traer al Estado respecto de cómo se rigen los pueblos de Oaxaca por usos y costumbres? Bueno, de entrada yo ahí comentaría con mucho respeto que también el sistema normativo de usos y costumbres para elegir a sus autoridades en algunos municipios se ha visto muy contaminado, porque hay trabajo de los partidos, tampoco queramos salirnos de esa realidad. Pues lo que estamos buscando con esta reducción es justamente lo que comentas, es poder enfocar esos nuevos recursos que pudiéramos tener disponibles, no que se regresen al gasto corriente del gobernador para que lo use a diestra y siniestra. Lo que estamos buscando es que ese recurso de 110 millones que se podría ahorrar anualmente lo podamos destinar para un tema prioritario, para un tema de salud, de vivienda, o por ejemplo la UAPJO es la universidad pública de las que menos presupuesto reciben en todo el país, y eso pues repercute en muchos sentidos en los estudiantes. Entonces yo creo que para los municipios que se siguen rigiendo por usos y costumbres, yo celebro bastante ese gran esfuerzo, y yo creo que se podría ver el tema de costes, que ellos la forma de elegir a sus autoridades realmente no genera un gran costo, y si se ha ido contaminando con prebendas y con estas mismas prácticas de los partidos es por lo mismo, porque se han ido a meter los partidos políticos a politizar y han dejado de lado que la gente pueda decidir realmente por Paquito o por Francisco o por Pablo, pero porque realmente los representa y porque conocen que don Francisco es un señor que su familia ha sido de tradición en el municipio, no que se vino a vivir y cumplió con el requisito del OPLE o del INE, y que pues ahora porque se fue a Estados Unidos y hizo dinero ya quiere venir aquí al pueblo cuando no lo conoce. Entonces yo celebro mucho que exista todavía municipios que no se han visto contaminados, y si hiciéramos un comparativo en lo que gastan ellos en sus elecciones, pues prácticamente la mayoría de estas elecciones se dan en un tema como de tequio, en un tema de voluntad de que vamos y tenemos que hacer la asamblea del pueblo para ver quién va a dirigir pues a nuestro municipio en este caso. Un conocedor en todo este asunto de la representatividad electoral, ¿cómo ves lo que se está avanzando? Parece ser que muchas personas sostienen que Oaxaca es uno de los estados más progresistas, o de manera despectiva muy progre, porque ya tiene un nivel significativo de lo que son las igualdades o las equidades difusas, ¿no? O sea, ¿cómo ves el tema de la representación política y electoral de los grupos minoritarios respecto del estado de Oaxaca en el Congreso y en general el nivel de representatividad? Pues yo creo que Giovanni Sartori resumía lo que acabas de comentar en una sola frase. Él decía que las democracias no se trata de las mayorías, sino de respetar y poder hacer valer los derechos de las minorías. Y en ese sentido yo creo que hoy los oaxaqueños no se sienten representados por los que hoy tenemos en el Congreso, y es por eso que la iniciativa va enfocada a eso. Y por eso estamos midiendo que sea con el nivel del voto, y que realmente los diputados que hoy tenemos en Oaxaca puedan voltear a ver las necesidades. Específicamente en el tema de lo que comentas, progre, yo haría una celebración de este tipo de agenda que sí tiene que ver con los derechos, ¿no? La legalización del aborto en Oaxaca y algunos otros temas, que es de garantizar derechos a esas minorías que por supuesto cuentan, cada individuo cuenta. Yo lo celebro, pero de ahí a que hablemos de primer mundo, eso me parece demasiado exagerado. Eso realmente pues es una triquiñuela para hablar de que estamos avanzados legislativamente hablando, pero ahí yo haría un contraste muy directo, y sería derechos formales, es decir, sí, tenemos un entramado de derechos muy bien tipificados, contra derechos efectivos. ¿Cuántos de los derechos formales que ya están escritos realmente los puedes llevar a la praxis, ¿no? Yo me preguntaba, muy bien, diputados, aprobaron la legalización del aborto en Oaxaca, eso es un gran avance. ¿Cómo vamos a hacerlo efectivos si en muchos municipios todavía ni siquiera contamos con clínicas de salud o con hospitales equipados? Entonces, ok, perfecto, ya lo despenalizamos, eso es un gran avance para las mujeres que eran estigmatizadas y eran violentadas por ese tema. Ahora, ¿cómo realmente lo van a hacer efectivo? Y así con muchos derechos. México es de las constituciones mucho más cerradas y con un gran número de derechos formales, pero que en la praxis no se lleva pues a la realidad de las personas. Creo que estás entrando en un tema que es bastante relevante y significativo, cómo se pasa de la idealidad de la Constitución, del argumento jurídico racional que tiene una demanda y que se vuelve legal, o la vía de la legalidad, allá al acto de la jurisprudencia, allá a la praxis, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco, dentro de tus reflexiones ya de corte instrumental, ¿cómo percibes que sea
factible que después de pasar de la reforma constitucional o de la reforma se hagan la suficiente cantidad de jurisprudencias para que esto pueda ser ya parte de una agenda específica y tenga una resolución real, en general en las normas, en general en las leyes? Yo creo que muchas de las reformas que los legisladores proponen, tanto a nivel local como a nivel federal, vienen de lo visceral. Vienen, sí, de medir un timing político de lo que nos pueda dar mayor o menor nivel de audiencia o de mayor o menor nivel de popularidad. Y entonces, cuando hacen este tipo de cosas, no se preocupan por leyes secundarias o por algunos otros instrumentos que puedan garantizar realmente que las personas puedan hacer uso efectivo de sus derechos. Vamos a lo otro que fue bastante celebrado y aplaudido y controvertido, de que el tema de prohibir que los niños puedan ir a comprar. O sea, yo no sé si ya planearon un programa, una política pública, porque a final de cuentas las políticas públicas pues es el gobierno en acción dentro de esta dicotomía de vigilar por una parte el gobierno y por este otro lado de administrar, esta dualidad antagónica que tiene el gobierno a través de la administración pública. Pasamos a las políticas públicas como el gobierno en acción y yo no sé si, hicieron la reforma en el Congreso y luego el programa o la política pública. Yo hasta el momento no he visto que hayan propuesto un programa que pueda garantizar que los niños no vayan a la tienda. O sea, va a haber que un visor en cada tiendita, se van a colocar un sistema de cámaras de circuito cerrado en toda la ciudad, en todos los municipios. O sea, volvemos al punto de que no es efectivo. Yo creo que legisla con base a la popularidad, con lo que nos puede dar o mayor relevancia en los medios de comunicación, pero no hay una planeación estratégica, multi y transdisciplinaria de legislar para que se puedan cumplir estos derechos. Habría de resaltar la importancia de las visiones transdisciplinarias, interdisciplinarias, porque supondrían que además del proyecto social de reforma, pues implica una acción psicológica, antropológica, social, de adaptación, y todo un mecanismo. Esto entra en relevancia también en un tema que se ha vuelto súper controversial respecto de otros programas y tenemos la posibilidad de adaptarnos a reformas constitucionales sin tener un plan de acción previo. Por ejemplo, en el caso de pues la legalización de las drogas, específicamente de la legalización de la marihuana, que es parte de algunas agendas específicas, ¿qué opinión tienes respecto de esta planeación y supervisión del control social que podría implicar justamente que sea necesaria o factible o que tenga un nivel de incidencia dentro de la sociedad? Me parece que también hay una cerrazón de la clase política por no voltear a ver a la sociedad civil organizada. Con esto me quiero referir a que ellos piensan que es estrictamente su facultad el que ellos puedan legislar, ¿no? Como nosotros sí sabemos y ustedes no saben. Hay que también contar una realidad que es como un secreto a voces en cualquier congreso, tanto estatal o federal. El diputado no legisla. Serán algunos cuantos los pensantes que en realidad se sienten con su grupo de trabajo y digan, yo quiero hacer esto por este motivo, razón y circunstancia. Y habrá algún constitucionalista que ya le dé el tecnicismo necesario para plasmarlo en la iniciativa de ley o la reforma de ley. Pero quienes legislan pues son los asesores y entonces realmente va plasmada la idea del asesor y no del diputado. Y con eso pues quiero comentarte pues lo que dices, ¿no? O sea, por eso es que se legisla a veces sin sentido y los diputados desconocen. Ya en el tema de la marihuana hay grupos de la sociedad civil con muchos estudios avanzados y así en cualquier temática que tú me dijeras hay grupos de la sociedad civil muy organizados, con estudios muy serios, con avances, pero los legisladores pocas veces voltean a verlos para decir, a ver, vamos a legislar en este sentido porque este grupo que se ha dedicado todo el tiempo a este tema trae una propuesta en este sentido y te le explica, ¿no? O sea, al legislador se le ocurre, oye, se me ocurre ahora, pues, ¿no? Prohibir que los niños vayan y compren, ¿no? Sin hacer un estudio antropológico, sociológico, psicológico, cómo explicarle a tu hijo y realmente cómo lo llevas a la praxis, ¿no? Y curiosísimo es pensar que en otras palabras un poquito más coloquiales, parece ser que quienes nos están gobernando solo son las marionetas o los instrumentos portadores de unas ciertas realidades que han sido hechas por un escenario, por una
plataforma que está más bien articulada por los intereses políticos de determinados grupos sociales, ¿no? O sea, en el fondo tiene que ver con una visión titiritesca de quién es el representante de una cierta construcción. Pero entonces, si eso tuviera un cierto acercamiento, ¿qué tanto es el avance que se puede tener con un presidente que representa la voluntad de un pueblo y qué tanto está detrás de ese presidente, pues el escenario de las personas que lo pusieron en el poder? Pues si todos son un poco como títeres, ¿cuánta representatividad hay de lo que es la persona y la figura y el personaje público y cuánta realidad contiene pues este escenario que está detrás del mismo? Bueno, ahí hablamos de tres cosas, ¿no? Bien complicadas y no nos va a alcanzar el programa, pero bueno, el contraste entre una democracia representativa, una democracia participativa, que es lo que nosotros estamos promoviendo como organización y con algunos otros aliados, y democracia directa, ¿no? Que es lo que hicimos, de que bueno, ya nos facultan al menos a meter la iniciativa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente con mayor aprobación, hoy anda sobre el 57% de aprobación. Oaxaca, hay que decirlo, es obradorista, no morenista. Eso es algo muy importante. La gente ha entendido que los partidos políticos y los movimientos se forman de personas, y si bien el presidente ha tenido la visión de hacer bien las cosas, desafortunadamente muchos compañeros a los distintos niveles, ya sea federal, estatal, municipal, de la administración, como tú lo gustes ver, no han hecho bien su trabajo, y uno de los grandes escenarios que nos deja esa enseñanza es Coahuila, Hidalgo, y ojo, puede ser un pequeño déjà vu, un parpadeo para que en Oaxaca voltemos a ver si realmente quienes nos representan responden a los intereses ciudadanos, o en esta tiranía de las mayorías avalada por la democracia bajo este pues discurso de decir es que nosotros, el pueblo siempre quiere su bien pero no lo ve, por eso los vamos a representar. Vaya pasando lo que nos pasó ya en otros estados como partido, donde perdemos la confianza, dejamos de representar a los ciudadanos y dicen, bueno, si esto es lo nuevo, pues me regresa a lo antiguo, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente ha tenido las ganas de hacer las cosas. Desafortunadamente, los compañeros del partido, movimiento, no lo hemos logrado, esa transición completa de un movimiento a un partido, no han hecho las cosas correctas, y eso está haciendo que la representatividad que estamos entregando al presidente pues no se vea completamente consolidada. Con eso no quiero sacar de la responsabilidad que el presidente como individuo y como jefe y comandante de todo lo que es en un país, como presidente de la República, salga de también su área de comprensión y de estudio. Él tiene un grupo de asesores que debieran hacer lo más apegado a lo que la gente y la ciudadanía en su mayoría está pidiendo. Me encantaría cerrar con broche de oro esta bonita reflexión, intercambio de ideas y puntos de vista sobre el tema de los 109 fideicomisos que el partido que representa 64 destinados a ciencia, investigación científica, ha retirado sin hacer un estudio prioritario multidisciplinario. Platícanos, ¿cuál es el fundamento lógico de este retiro de 109 fideicomisos a los que mucha sociedad civil que se está comenzando a apuntar a distintos grupos con intereses políticos específicos como el Frente Nacional Anti-AMLO? Entonces, platícanos, ¿cuál es el fundamento que se está pensando desde el partido que aprobó el retiro de los 109 fideicomisos? Yo creo que ante todo eso que está sucediendo también hay argumentos tanto a favor como en contra que no son del todo completamente ciertos. Yo te diría que el argumento estrictamente lógico, como lo preguntas, es lo que siempre el presidente ha mencionado, y es: vamos a quitar a los intermediarios. A ver, los fideicomisos únicamente eran la figura o el instrumento jurídico mediante el cual se le asignaban ciertos recursos a personas que estaban empadronados o estaban inscritos a algún fideicomiso como el que comentas. Vamos a ponerlo en alguno de deporte, alguno de cine, y lo que sucedía es que el gobierno etiquetaba ya esos millones para el del cine, vamos a ponerle 100 millones, y entonces a través de alguna instancia de dentro del fideicomiso ya se le aportaba el dinero al beneficiario. Lo que hoy únicamente se hizo es: no se va a afectar a ninguno de los beneficiarios
pero reales de los fideicomisos. Es decir, si había en realidad 100 deportistas de alto rendimiento recibiendo sus becas a los montos que tenían, se les va a seguir entregando, pero ya no de manera etiquetada a los fideicomisos, se hará de alguna manera del gasto corriente. Entonces, realmente no se les está afectando. Lo que se está buscando es que, por ejemplo, yo no sé si la gente quiera ver 10 millones de pesos para una película de Eugenio Derbez dentro del fideicomiso de Fidecine, o este tipo también de desvíos que ya se han identificado también claramente en algunos de los 109 fideicomisos que mencionas. De esos 109 fideicomisos, como comentaba, 64 estuvieron destinados a CONACYT, a lo que son becas de posgrado, especialización, estudios de investigación, y se han tenido que ver en un escenario muy difícil las nuevas pues adquisiciones de matrícula. Entonces, ¿cómo se ha corroborado este tema o bajo el argumento de la corrupción en lo que es específicamente la rama de CONACYT, de cultura, de investigación científica, del Programa Nacional de Posgrados? ¿Cómo se corroboró esa corrupción que dio origen a eliminar ese fondo de fideicomiso y no, por ejemplo, el de la Guardia Nacional? Bueno, más bien no es que, yo hablé de algunos donde ya se ha corroborado. Específicamente, hasta el día de hoy no se tiene una noticia de que en este rubro que mencionas de cultura o educación haya algún desvío de recursos o casos de corrupción. Sin embargo, pues no podíamos desaparecer, o no podía el presidente desaparecer 50 fideicomisos y 50 no. Eso me parecería que hacia las personas se vería un poco más extraño, porque, o sea, se va identificando. Hasta hoy en esos rubros que mencionas no se ha hecho, pero tenía que, o sea, desaparecer todos, no podíamos hacerlo unos cuantos, y pues ese sería el argumento que hasta el momento se ha vertido a nivel federal. A final de cuentas, es información que uno nunca llega a saber de primera mano, pero pues es lo que yo podría comentar al respecto. Sí, justamente se ha hecho como un revuelo con esto de que no desapareció el fondo que era para, pues, militares y demás, pero ya como para finalizar, de última pregunta, ¿cómo se garantiza que se eliminarán los intermediarios en la práctica de esta ejecución de la restitución de fideicomisos? Porque si bien la intención que se tenía de desaparecer el Seguro Popular por la corrupción del Seguro Popular, que no fue corroborada, y se creó esta instancia INSABI, hasta la fecha, el año de hoy, en el fenómeno de pandemia, no se pudo dar garantía de salubridad a nuevos integrantes, a personas de la sociedad civil oaxaqueña por lo menos, y no se podía acceder a los servicios de salud durante el COVID porque desapareció el Seguro Popular en la práctica. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que sucederá con esta búsqueda de no cubrir intermediarios y dar los fondos de manera directa a quienes resultasen beneficiados si es que cubren con los requisitos de no corrupción? Bueno, yo en ese sentido de llevarlo a la praxis, te podría decir que es justamente lo que se está haciendo. Se están buscando fideicomiso y por cada instrumento legal corroborar, como tú dices, la información. Y en ese sentido, estrictamente en el de salud, lo que podría comentar es, ok, entiendo que quizás no se ha tenido la capacidad completa o deseada en los temas de salud. Sin embargo, también responde a que estamos trabajando con la misma infraestructura que durante 80 años se ha tenido. Entonces, se está tratando de hacer lo mayor posible, y parte de eso es lo que estamos haciendo con otras reformas estructurales y también con lo de los fideicomisos, de buscar de dónde podemos jalar y estirar más dinero para tratar de poner las cosas en su lugar. Pero hoy, a 2 años de estar en el gobierno federal, tampoco podemos correr. Se está tratando de ser lo más cuidadoso sin tratar de afectar a los ciudadanos, y más bien, como dices, buscar el mecanismo en el cual, si es un fideicomiso adscrito a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pues bueno, que el dinero ya no tenga que ir al fideicomiso. O sea, la Secretaría te hace la transferencia o te hace el depósito directo si eres un beneficiario. Pues creo que fue una charla interesantísima, muy, muy, muy...
capaz de reventar como visiones, creo que es relevante en todos los sentidos, pero bueno, ¿nos puedes decir si queremos saber más al respecto de tu iniciativa, en qué punto estamos, dónde podemos encontrarte a ti en tus redes sociales, por favor? Bueno, hoy me pueden encontrar como Daniel Barranco en Facebook, tanto mi perfil personal como la fanpage llevan mi nombre, en Instagram como @DaniBarranco y lo mismo en Twitter @DanielBarranco. Pues creo que fue una de las mesas como de honor para poder iniciar de nueva cuenta con estas transmisiones ya en el formato del estudio. Muchísimas gracias, Dani, por estar conmigo en esta ocasión. Me encantó reflexionar pues un poco sobre todo el tema de la política, que no es nada sencillo. Pues nos estaremos viendo en la próxima emisión de Tertulia Digital. No olviden dejar su me gusta en la página oficial, en Facebook, en todas las redes sociales. Compartan muchísimo y a darle mucho apoyo a todos estos jóvenes que están representando con muy buenos argumentos y un excelente conocimiento a nuestra sociedad oaxaqueña frente al mundo. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Clarisa Camargo. Esto fue Tertulia Digital. Nos vemos. Hasta la próxima.